Buen día. En esta oportunidad vamos a realizar una retroalimentación respecto a la autoevaluación de la unidad 1, en la que hemos desarrollado temas relacionados a qué es el derecho civil, las características, su contenido, cómo es que se ha codificado, sistematizado. Asimismo, hemos analizado los principios contenidos en el título preliminar. Respecto a la primera pregunta, por el principio del jura novit curia es cierto. Tener en cuenta que cuando hablamos del principio del jura novit curia, simplemente se establece el lineamiento de que los jueces están en el deber de suplir los defectos o de corregir las deficiencias en las que pueda haber incurrido la parte demandante o la parte demandada al momento de fundamentar jurídicamente su demanda o contestación de demanda. En ese sentido, de todas las afirmaciones, es cierto que el juez debe suplir los defectos o corregir las deficiencias en las que pueda haber incurrido la parte al momento de fundamentar jurídicamente su demanda o en este caso al momento de fundamentar jurídicamente su contestación de demanda. Pregunta número 2. ¿El derecho civil es un área del derecho que regula las relaciones jurídicas solo entre personas? Recordemos también que hemos señalado que si bien es cierto el derecho civil regula las relaciones jurídicas entre personas, entiéndase personas naturales como personas jurídicas, tener en cuenta también que el derecho civil regula las relaciones jurídicas entre las otras categorías de sujeto de derecho como lo es el concebido y la agrupación de personas no inscritas. Por lo tanto, afirmar ello es incorrecto, toda vez que el derecho civil no regula las relaciones jurídicas entre personas, sino también la de las otras categorías de sujeto de derecho, como es el concebido y la agrupación de personas no inscritas. Respecto a la pregunta número 3. En materia de derecho civil, la voluntad es fuente del derecho, esto es, por el principio de la autonomía privada de la voluntad, el sujeto tiene el derecho de poder autorregular sus propias relaciones jurídicas conforme convenga a sus intereses. En ese sentido, ¿puede Juan celebrar la compra de un riñón? Tengamos en cuenta que si bien es cierto, en el derecho civil pondera este principio de la autonomía privada de la voluntad, por la cual nosotros los sujetos de derecho se nos reconoce el poder de autorregular nuestras propias relaciones jurídicas. Recuerden que ese poder no es absoluto. Recuerden que el mismo se encuentra limitado. Se encuentra limitado por el orden público y las buenas costumbres. La alternativa correcta en este caso sería la C. Respecto a la pregunta número 4, el principio contenido en el artículo 2 del título preliminar supone que, recordemos que el artículo 2 contiene el siguiente principio. La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva del derecho. ¿Eso qué significa? Significa que ejercer un derecho no solamente supone tomar en cuenta los límites intrínsecos, sino que también hay que tomar en cuenta los límites extrínsecos, que está relacionado con el respeto al derecho de los demás y la buena fe. Es decir, las formas en el ejercicio de un derecho también son muy importantes. Por lo tanto, en este sentido, la alternativa correcta es la D. No tener en cuenta las formas, los modos al momento de exigir o omitir un derecho subjetivo, eso supone el ejercicio abusivo de un derecho. Pregunta número 5. Respecto a la codificación del derecho civil peruano, es preciso afirmar que en el Código Civil, en el ordenamiento jurídico peruano, pues solo han existido 3 códigos: el Código Civil de 1852, el Código Civil de 1936 y el Código Civil de 1984. Tener en cuenta que estos 3 códigos, los códigos, pues tuvo como fuente inspiradora el Código Civil francés de 1804, el Código de 1936 tuvo como fuente inspiradora el Código alemán de 1900 y el actual Código Civil de 1984 ha tenido como fuente inspiradora el Código Civil italiano de 1942. En ese sentido, la respuesta correcta es la alternativa A. Respecto a la pregunta 6, entiéndase el derecho civil como. El derecho civil debemos entenderlo solo como un conjunto de normas jurídicas que regulan relaciones jurídicas entre particulares. No, tener en cuenta que el derecho civil, además de ser un conjunto de normas, también se debe tener en cuenta las otras fuentes del derecho, como lo es la costumbre jurídica, como lo es la jurisprudencia, como lo es los principios del derecho y en este caso la doctrina. Por lo tanto, debemos nosotros señalar que el derecho civil es un conjunto de normas jurídicas y demás fuentes del derecho que regulan las relaciones jurídicas intersubjetivas y no interpersonales. La alternativa correcta sería la E. Pregunta número 7. Si una persona tiene la condición de acreedor
cuya obligación de cumplir por parte del deudor vence el 28 de marzo del 2020 y este último no paga en la fecha pactada, ¿puede el acreedor interponer demanda de obligación de la suma de dinero al día siguiente? No. Recuerden también que para ejercer el derecho de acción, es decir, para acudir al órgano jurisdiccional y pedir tutela jurídica, se deben tener en cuenta dos presupuestos procesales. Por un lado, tener legitimidad para obrar y el otro, tener interés para obrar. La legitimidad para obrar nos lo otorga la ley, que justamente se reconoce en base al derecho que nace de una relación jurídica previa, que es la relación jurídica sustantiva. Pero además también debemos acreditar la necesidad en este sentido de recurrir al órgano jurisdiccional. Esto es lo que se conoce como interés para obrar. Entonces, en este aspecto, pues el hecho de que el deudor, que es el arrendatario, no haya cumplido con pagar en la fecha pactada, pues supone ver la posibilidad, no en este caso, utilizar otros medios alternativos de solucionar este conflicto que se ha originado con relación al incumplimiento, pero no necesariamente supone ir inmediatamente pues, al órgano jurisdiccional a pretender la solución a un conflicto que existen otros medios para la solución del mismo, como la negociación, la transacción, la conciliación en este aspecto. Entonces, por lo tanto, no puede interponer demanda de obligación de dar su suma de dinero al día siguiente, toda vez que no se ha acreditado tener el interés para obrar. Pregunta número 8. ¿La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento? Lo prescrito corresponde a una acepción. Recuerden que el derecho tiene 4 acepciones. El derecho es acepción objetiva, es decir, como sistema normativo, como conjunto de normas. En su acepción subjetiva, entiéndase al derecho como poder, facultad o atributo. En su acepción de derecho como ciencia jurídica, conjunto de conocimientos que estudian el derecho. Y como justicia, en este sentido, tomando en cuenta de que el derecho contiene este valor jurídico, este valor supremo que es la justicia. Tomando como referencia la afirmación, la misma hace referencia a lo que es el derecho en su aspecto objetivo, ¿no? Porque así lo contempla el artículo 1 del Código Civil. Pregunta número 9. ¿Dejar sin efecto el contenido total de una ley corresponde al mecanismo? En este caso, no sería derogación, porque la derogación supone dejar sin efecto el contenido parcial de una ley. Abrogación, sí. Esa es la afirmación correcta, toda vez que abrogación, cuando el legislador quiere dejar sin efecto totalmente el contenido de una ley, lo que corresponde en este sentido es abrogar la misma. No vendría a ser una sentencia que declara la inconstitucional, porque en este sentido lo que se pretende pues no solamente es dejar sin efecto, sino declarar inválida la ley. Y la suspensión de la ley es cuando el mismo legislador ha establecido al siguiente día de la publicación que dicha ley no va a entrar en vigencia hasta una fecha posterior. Pregunta número 10. Analiza el siguiente caso. En el siguiente caso hace mención a un caso en donde se va a aplicar en este sentido lo que es el principio, está entre el principio de la ultraactividad y la retroactividad. Recordemos el artículo 21-22 del Código Civil, que hace mención a lo que es pues un supuesto donde la nueva ley reconoce la posibilidad de que para esa situación o esa relación jurídica la misma siga siendo regulada por una ley anterior, que ya fue derogada, que ya fue abrogada, que ya fue modificada, pero excepcionalmente puede seguir rigiendo en el tiempo. Entonces, en ese sentido, se trata el caso, ¿no? Acá la alternativa correcta sería, por el principio de la retroactividad, la situación jurídica de Juan va a ser regulada por la ley de los 8 años, toda vez que cuando entró en vigencia la nueva ley, Juan tenía el plazo que requería en la misma. Entonces, con esta retroalimentación, lo que se ha querido es hacer una medición de cómo vamos comprendiendo, cómo vamos desarrollando los temas de la primera unidad, y espero que esta retroalimentación haya sido de ayuda para cada uno de ustedes y poder